Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en 2 de Corintios. Amén. 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. Amén. Aleluya. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le doy lectura yo y luego le dan ustedes. Amén. Dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora ustedes. Porque la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pueden sentarse. Todos en algún momento de nuestras vidas pudimos experimentar el peso del pecado. Es un lastre, ¿verdad?, en nuestra vida. El pecado, la Biblia dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo andábamos nosotros, hermanos? Andábamos en muerte, ¿verdad? Prácticamente estábamos muertos para Dios, tanto física como espiritualmente. También podemos ver, ¿verdad?, cuando el joven que le quería servir al Señor le dijo: Señor, te seguiré, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre, ¿verdad? Y le dijo el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Entonces, así andábamos nosotros, ¿verdad? Muertos en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa es la paga del pecado, ¿sí? Y lo más terrible en la consecuencia del pecado es la separación de Dios. Eso es lo más terrible. Es el efecto más destructivo, ¿verdad?, del pecado en la vida del ser humano. Que esté separado de Dios, porque sabemos que al estar separados de Dios, sabemos, ¿verdad?, dice que es una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Jesús vino a solucionar ese problema. Pero antes de que Jesús cumpliera, ¿verdad?, con el objetivo por el cual vino a la tierra, dice que Él comenzó su ministerio. Amén. ¿Qué fue lo que hizo primero Jesús antes de comenzar su ministerio? ¿Alguien que me pueda decir? Amén. Dice la hermana que bajó a las aguas bautismales, ¿verdad? Amén. ¿Por qué, hermanos? Juan estaba predicando, ¿verdad?, el bautismo por arrepentimiento, el bautismo en el agua para arrepentimiento. ¿Y cuál era el trabajo de Juan en la obra, hermanos, del Señor? ¿Cuál era el trabajo de Juan? A ver, díganme. Vine a preparar el camino de Jesús, ¿verdad? Dice: viene detrás de mí uno, ¿verdad? Dice: mayor que yo, el cual no soy digno ni de desatar la correa, ¿verdad?, de sus sandalias, de su calzado. Es lo que decía Juan. Entonces Juan dice que no hubo mayor profeta que él, ¿o no dice así? ¿Por qué? Porque los otros profetas pues hicieron otros aspectos, ¿verdad?, en la Biblia que Dios les mandó. Pero Juan vino a algo exclusivo, a anunciar la venida del Mesías. Es algo, pues imagínense, Dios entre los hombres. Amén. Él estaba anunciando la visita de Dios a los hombres en la tierra. Y hermanos, y Juan dice que bautizaba
para, para arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y cómo inicia Jesús su ministerio después de que salió de las aguas? ¿Cuál fue las primeras palabras de Jesús a los hombres? Arrepentíos, dice, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo primero, hermanos, delante de Dios es el arrepentimiento. Amén. Tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, es una transgresión a la voluntad de Dios. Es una transgresión a la palabra de Dios. Amén. ¿Dios nos hizo para pecar? No. Eso fue consecuencia de qué? De la desobediencia del ser humano, ¿verdad? De Adán. Y dice que por causa de la desobediencia entró la muerte. Sí, entró la muerte. Entró el pecado. Y con el pecado, pues la maldad de los seres humanos. ¿Sí? Y dice la Biblia, hermanos, que fue tanta la maldad de los hombres sobre la tierra que el Señor dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Me arrepiento, dice el Señor, de haber hecho a los hombres. Dice, raeré toda maldad, dice, de la tierra, ¿verdad? Desde los animales hasta los seres humanos. Eso fue lo que el Señor dijo antes del diluvio. Pero dice que el Señor siguió buscando en la tierra, porque el Señor escudriña, hermanos. Yo no sé, imagínate una vista nada más del Señor de la tierra, ya que escaneó todo. Y entre ese escaneo bastó. ¿Sí? Y él sabe, Julio hoy hizo esto y esto no. Ya escaneado a Julio. Y dice que un hombre halló gracia delante de él. Era el único hombre en la tierra en ese momento, en ese tiempo, que tenía fe en Dios y que tenía temor de Dios. Y era Noé. Y por causa de Noé, hermanos, Dios le da otra oportunidad a los seres humanos. Sí, y eso fue en el diluvio. Todos murieron y solamente 8 personas se salvaron. ¿Quiénes fueron? Era Noé, era su mujer, eran sus 3 hijos y eran sus 3 nueras. ¿Cómo se llamaban sus hijos? A ver. El papá de los israelitas, ¿cómo se llamaba? Era el hijo primogénito. Sem. Sem. Y el otro era Cam y el otro Jafet. Y Sem es, de ahí vienen los israelitas, ¿verdad? El hijo primogénito. Por eso cuando tú estás en contra de un judío, a ti te dicen antisemita, porque viene de Sem. Y Hitler era antisemita, era contrario a los judíos. Y Cam, ¿quién es Cam? ¿Qué pasó con Cam? Dice que conoció la desnudez de su padre y fue maldito. Dice, serás esclavo de tus hermanos. Esa fue la maldición. Y precisamente la descendencia de Cam fueron esclavos. ¿Quiénes eran? Eran los morenitos de África. Sí, de ahí vienen. Y ellos fueron tomados como esclavos. Y el otro era Jafet. Sí, ese dice que emigró hacia el norte. Entonces, podemos decir que los rusos y todas esas personas, ¿verdad?, vienen de la descendencia de Jafet. Amén. Amén. Hermanos, el pecado ha hecho estragos en la vida del ser humano. Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad por medio de Jesús. En aquel entonces era el arca. ¿Sí? El arca de Noé era el medio de salvación.
Ahorita el único medio de salvación, ¿quién es? Jesús. ¿Qué dice Juan 3:18? A ver, alguien que lo lea con voz fuerte. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas, hermanos, creen en cualquier cosa que se les pone enfrente, hasta en un poste, en una piedra. Yo estaba viendo una vez ahí en Casas Grandes que adoraban un árbol. Hay gente en la India que adora a los animales, a las vacas. Sí, hermanos, la Biblia dice que al único que debemos adorar es a Dios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor a Dios. Y Juan 14:6 dice Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hoy el medio de salvación es Jesús. Pero Jesús, hermano, nos pide que nos arrepintamos de todo lo malo que hayamos hecho. ¿Sí o no? Dice Jesús, arrepiéntate, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, si tus pecados fueren como el rojo carmesí, dice el Señor, yo los haré como blanca lana y jamás me acordaré de ellos. Quiere decir que cuando tú te arrepientes de corazón, Jesús se olvida de sus pecados para siempre. Amén. Y hermanos, no puede haber salvación sin arrepentimiento. Hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, pero siguen cometiendo los mismos pecados. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que les gusta mentir y están en la iglesia cristiana. ¿Sí o no? Y van con el Señor, Señor, hoy mentí, perdóname. Y al otro día vuelven a mentir. Y vuelven a decir, Señor, volví a mentir y perdóname. Al tercer día le vuelven a decir, Señor, hoy volví a mentir, perdóname. Hermanos, la Biblia dice que no es así. Cuando tú le dices al Señor, Señor, perdóname por este pecado, vamos a suponer los que roban, los que defraudan, y hoy robaron, le dices, Señor, perdóname por haber robado, no lo vuelvo a hacer. Y cuando tú lo dejas de hacer, entonces quiere decir que te arrepentiste. ¿Sí o no? Pero si tú lo vuelves a hacer, quiere decir que no hubo un arrepentimiento genuino. La Biblia dice, hermanos, que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Amén. Entonces, el arrepentimiento, aquí, según la voluntad de Dios, es la clave para entrar en una relación viva y directa con el Señor. ¿Sí? Y hermanos, y ese tipo de arrepentimiento es promovido por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo nos ayuda cuando ve que tu intención es sincera delante de Dios. La Biblia dice que de lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Muchos dicen, yo soy muy malo y no me puedo acercar ahí porque Dios no me va a hacer caso. Estás en un error, porque la Biblia dice que Él vino a buscar a pecadores, no a justos. ¿Sí o no? Cristo murió por pecadores en la cruz. Y podemos ver ese hombre que estaba ahí junto a Él. Era un ladrón. ¿Sí o no? Aparte de ladrón, tenía otras cosas ese hombre. Que hasta nombre le pusieron. La Biblia no dice el nombre. Dice que era Gestas y Dimas, no sé qué. La verdad no sé de dónde sacaron eso, pero la Biblia no lo dice. Nomás habla de un ladrón. Y ese hombre, ¿qué fue lo que hizo, hermanos, para alcanzar la misericordia de Dios? Fíjense lo que él dijo. Dice, yo merezco lo que me está pasando. ¿Sí o no? ¿Qué estaba diciendo ahí? Estaba reconociendo que era un pecador, ¿sí o no?
¿Lo escuchó Jesús lo que estaba hablando? Sí, ¿verdad? Pero él es inocente. Él no tiene por qué estar pagando esto. Y todavía volteó y le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo estaba reconociendo como ¿qué? Como su Salvador. Y eso es la salvación, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y nos arrepentimos, ¿verdad? Vamos con Jesús y le decimos: Señor, perdóname, ya no voy a hacerlo. ¿Ok? El que tomaba, ya no toma. Amén. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versos 17 y 18, que los borrachos no entrarán al reino de Dios. ¿Cuántos toman aquí? Eso dice, ¿verdad? Ni los maldicientes. ¿Cuáles son los maldicientes? Los que andan hablando con puras mentadas, los que insultan a otros con palabras altisonantes. Dice que cualquier palabra ociosa que salga de tu boca, de esa vas a dar cuenta. Los que andan en pleitos. Si uno dice en Gálatas, lean Gálatas lo que dicen. Pleitos, celos. Fíjense, los celos no son de Dios. ¿Cuántos celosos hay aquí? Ninguno. Iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, orgías, y fornicación, cosas semejantes a estas, ¿verdad? Que los que hacen tales cosas, ¿qué dice Gálatas 5? No heredarán. Ahí está, les dejo de tarea Gálatas 5, versos 17 y 18. 19. No heredarán. Ok, y si tú hacías eso, ¿qué dice Jesús? Bueno, tienes que confesar, ¿verdad? Señor, yo hacía esto, y hacía el otro, y hacía esto. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Hay gente que ha salido de todo eso, ¿sí o no? Han llegado a los pies de Cristo personas homicidas, ladrones, sí, de todo. Porque lo que cargó en la cruz, imagínense qué tipo de pecado llegaría a la cruz. De todos. Incesto, violaciones, homicidios, adulterio, inclusive pecados que ni siquiera te puedes imaginar. Los pagó Jesús. ¿O no? Y dice el Señor: arrepiéntete de eso. No lo vuelvas a hacer. Y entonces viene la salvación. Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y dice que hay arrepentimiento que es acorde a la voluntad de Dios, y hay otro que es por tristeza humana, ¿verdad? Hay personas que se sienten mal. Yo he escuchado por ahí alcohólicos, ¿verdad?, que dicen, tienen la cruda y dicen: ay, me siento muy mal, ¿verdad?, que soy esto y soy el otro, y se sienten tristes, pero al otro día se vuelven a curar la cruda y vuelven a caer, y así se la llevan 1 mes, 2 meses, y se siguen sintiendo tristes. Pero esa tristeza no es producida por Dios para arrepentimiento. Es una tristeza humana. Necesitamos la tristeza que lleva al arrepentimiento y que es promovida por el Espíritu Santo. Cuando hay un deseo en nuestro corazón de poder cambiar, la persona que se arrepiente verdaderamente cambia. ¿O no? Por ejemplo, si alguien anda haciendo lo malo y deja de hacerlo, estamos hablando de un cambio, ¿sí o no? Por eso dice: oye, ya no eres el mismo, ¿verdad? Yo escuché, ¿quién te preguntó, verdad? ¿Cuántos años llevas sin tomar de Tatilano, verdad? Te dije: 4 años, dice el hermano. Eso es cambio. Amén. Y el hermano ahorita tiene 4 años que no sabe lo que es una cruda. Ni el hermano Julio, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios. Eso es cambio. Y no solamente esa área, todos de alguna manera tenemos un áreas, debilidades que hemos dejado de hacer. Amén. Buenas noches, ¿verdad?
Para mí lo más terrible, hermanos, cuando llegué a Dios, era que Dios me quitara lo violento. Eso fue lo más tremendo para mí. A mí cuando alguien me echaba bronca, hermano, esa era la felicidad para mí. Era entrenamiento. Yo traía mucha ira y me preparé para eso. A mí no me importaba si eran 3, 5, 15, me daba igual. Era un reto. Pero el día que yo le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, hasta aquí. Y a todas las personas con las que yo tuve que ver violentamente, yo fui y les pedí perdón. Y hoy me los encuentro en la calle y los saludo, les digo, Dios te bendiga. Entonces ahora están viendo otra persona diferente que ellos conocieron. Eso es, hermano, lo que Dios quiere. Dios quiere una transformación en nuestras vidas, pero para eso se requiere el arrepentimiento verdadero. Sin arrepentimiento verdadero no hay salvación. Por eso dice la Biblia, muchos de labios me honran, dice, pero su corazón está lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Hermanos, arrepentirse no es solo sentir tristeza por el pecado, es abandonar ese pecado y volvernos a Dios. A ver, vamos a ver qué dice Proverbios 28:13. Alguien que lo lea con voz fuerte, para que vean que ahí lo que dice la Biblia. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aleja y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado, ¿verdad? Oye, ayer te vi, ¿verdad? Que saliste de allí con una chamaca y es casado, ¿verdad? Y salió de allá, te vi en el hotel. No, ¿cuándo? No, yo no era, te confundiste. ¿Qué está haciendo esa persona? Encubriendo su pecado, ¿sí o no? Pero si vas y le dices al Señor, Señor, ya fallé, no lo vuelvo a hacer. Hermanos, cuando tú te sientes mal, que te sientes miserable, cuando tú aborreces eso que te está llevando a la perdición, y tú vas con el Señor y le dices, Señor, ya no lo quiero hacer, no quiero volver a caer en eso. ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos? Cuando ve esa sinceridad en ti, el Señor manda ayuda. ¿A quién manda, hermanos? Dice que manda su Santo Espíritu, porque dice que Él te va a redarguir de pecado y te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Te va a llevar a orar a Dios, y si no sabes orar, ¿qué dice? Él va a orar por ti. Y el único que tenemos aquí en la tierra para que nos ayude es el Espíritu Santo. No tienes a nadie más. Jesús ya pagó el precio. Y Él va a enviar a su Santo Espíritu. Amén. Y hermanos, ¿y qué va a hacer Dios? Dios va a perdonar a la persona que se arrepienta verdaderamente. Hay veces que hay personas que oran y oran y oran, se la pasan 1 año y 2 años orando y no hay contestación. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento, Dios oye, ¿sí o no? Segunda de Crónicas 7:14, que dice, alguien que lo lea con voz fuerte. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, si se arrepintieren de sus malos caminos, ¿qué dice? Entonces yo oiré y perdonaré. ¿Amén? Estarán atentos, dice, y mis ojos a la oración que se haga en ese lugar. Entonces tenemos que humillarnos, buscar a Dios con todo nuestro corazón y arrepentirnos de lo que hemos hecho.
Y entonces el Señor te va a escuchar. ¿Sí? A muchos dicen, Dios es bueno y me va a ayudar. Es cuate. Yo no. Es cuatito, me va a ayudar. Hermanos, todos tienen ese concepto de, sí, Dios es bueno, efectivamente, pero la Biblia dice que el cimiento del trono de Dios es misericordia y justicia. Dios no se puede mover en misericordia si no hay justicia de por medio. Entonces primero te tienes que arrepentir de lo que estás haciendo para que Dios se pueda mover en misericordia, ¿verdad? En justicia, perdón. No, en misericordia. ¿Sí o no? Hay enfermedades que tienen las personas que vienen por el pecado. ¿Sí sabían eso? A veces hay personas que tienen problema en el hígado o en el riñón y resulta que está pegado un demonio ahí y no te va a soltar. El enemigo no te va a soltar hasta que tú reconozcas a Dios como tu Señor. A mí me ha tocado ministrar. Una muchacha estaba en el Nanche, una muchacha de 15 años, endemoniada. Nadie podía con ella. Había hecho lo que había querido esa muchacha. Y cuando llegué ahí, hermanos, tenían ahí algunas personas semanas ahí rezando. Yo fui la primera vez y me corrieron. Y yo fui porque me invitaron ahí. Y me corrieron, me sacaron de ahí. Y la cuestión es de que los demonios que estaban ahí avergonzaron a todas las personas. Inclusive llegó un cura ahí y se fue avergonzado. Y yo me fui. Y nosotros nos metimos en ayuno y oración. Y la señora que iba con nosotros a la iglesia fue llorando y a decirnos, dice, apóyenme, dice, porque ya no tengo a nadie, ya todos se fueron. Le digo, sí vamos a ir, pero no queremos a nadie ahí. No queremos nadie que estorbe la oración. Hermanos, cuando Jesucristo se metía a orar por las personas, ¿a quiénes llevaba? Nadie. ¿Sí? Por lo regular era Juan, ¿verdad? O Pedro, las personas más cercanas, con mayor fe. ¿Sí o no? Y entraba y oraba y las personas sanaban. Y yo recuerdo que entré esa vez, hermano, y lo primero que me pone el Señor era que hablara y que su mente quedara libre. Dice, ministra para que su mente quede libre. Y yo lo primero que le dije, deja libre la mente de esta niña. Y hermanos, y precisamente dejó libre la mente de esta niña, de Rita. Y empecé a predicarle, a hablarle de Cristo. Y decirle que le pidiera perdón a Dios por todo lo que había hecho. Y se retorcía y hacía bien feo, no quería, hermano, porque sabemos lo que estaba dentro. Y le digo, hija, comienza a clamar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y empezó y no podía, se le pegaba hasta que pudo. Le digo, pídele perdón a Dios. Y le pidió perdón a Dios. ¿Lo quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y dijo que sí. En el momento en que lo hizo, salió esa cosa. Quedó libre. ¿Qué pasó ahí? Se arrepintió. Y cuando se arrepintió, entonces Dios obró. Si no hay arrepentimiento, Dios no va a obrar. No va a haber cambio. Las personas van a seguir siendo las mismas. ¿O no? Hermanos, el perdón de Dios no tiene límites. No importa cuán lejos hayas caído. La misericordia de Dios es más grande que todo eso. Dice que donde abunda el pecado, ¿qué dice? Sobreabunda la gracia. Y Romanos 6:23 nos recuerda, ¿verdad? Que la paga del pecado, más la dádiva de Dios,
es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando nos arrepentimos sinceramente, hermanos, ¿qué es lo que hace? Dios borra, dice, nuestras transgresiones. Quedas limpiecito. Eres una persona nueva, sin mancha. Y así te quiere hallar el Señor, sin mancha y sin arruga. Amén. Nos da una nueva oportunidad de vida. Y este acto de perdón no solo te libera del peso del pecado, sino que te invita a comenzar de nuevo. ¿Ok? Como si nunca hubieras pecado. Porque así es como quiere el Señor tener una amistad con las personas. Pero para que Dios tenga una amistad, una relación personal con las personas, la persona ¿cómo tiene que estar? Libre de pecado, porque dice la Biblia que Dios es 3 veces santo. Dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. ¿O no dice eso? Entonces necesitamos nosotros limpiarnos de toda contaminación de pecado, hermanos, para poder estar cerca de Dios. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que fluya la bendición en nuestras vidas. Hay muchas personas que le piden a Dios todos los días, ¿sí o no? Hermano, yo no puedo concebir una persona que ore si no llega a pedirle algo al Señor, ¿sí o no? Todos se acercan a Dios para pedirle. Nunca se acercan para adorarlo, para decirle, Señor, eres bueno, eres misericordioso, gracias por lo que has hecho por mí. No, Señor, empiezan a pedir. Pero no puedes pedir si tú estás fallándole. Dice el Señor, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras. ¿O no? Entonces, para poder pedir, necesitamos permanecer en Él. Amén. Para los que estamos en Cristo, dice que la tristeza nunca tiene la última palabra. Tenemos todos los días, hermanos, la opción de que Dios va a estar a nuestro favor, pero si estamos en cuentas con Él. Amén. Dice Isaías 61:3, hay una promesa de Dios para nosotros. ¿Cuántos quieren esa promesa? Dice que el Señor te da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Sí? A veces hay caras compungidas, ¿verdad? Unas caras más tristes, hermanos, que el gato de Shrek. ¿Sí? Y hermanos, dice ese canto, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Dios nos da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿La angustia de dónde viene? ¿Dios trae la angustia a la vida de los seres humanos? No. Dios no trae ni la tristeza, ni el desánimo, ni nada de eso. La Biblia dice que Dios nos da paz, amor, gozo, templanza, dominio propio. Dice que nos dio un espíritu de valientes, no de cobardía. Pero el problema no es Dios, el problema es de que nosotros no podemos tener una comunión correcta con Dios por causa de nuestra rebeldía. Dios está siempre allí con los brazos abiertos esperando que tú reacciones, que tú recapacites y que acudas a Él con todo tu corazón. Eso es lo que está pasando en el ámbito espiritual. Porque Dios quiere abrir puertas. Dios quiere hacer tuyas esas promesas. Hay más de 3.400 promesas en la Biblia, son tuyas. Y ahí están, esperando. ¿Cuándo nos animamos nosotros a tomar lo de Dios? Dice que Él tiene para nosotros lo que oído, ni ojo. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿o no? Entonces, esta esperanza no es una simple ilusión, es una certeza basada
en las promesas de Dios. Cristo venció la muerte. También nosotros, dice en Romanos 8:37, que Él nos hizo a nosotros ya vencedores. Amén. No por nuestra fuerza, sino por el poder de su resurrección. Y tenemos que vivir con esa esperanza en nuestro corazón, incluso cuando todo parece que va mal. Amén. Dios no solamente te ofrece la vida eterna, sino que también te ofrece consuelo aquí y ahora por medio del Espíritu Santo. Pero, hermanos, necesitamos renovarnos, necesitamos ser transformados. Dice en Romanos 12:2, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros? Dice, tú tienes una manera de pensar de acuerdo a este mundo, dice el Señor, ya no. Tú tienes que pensar como un hijo de Dios. Tienes que pensar como un hijo del reino de Dios. Ya no como alguien, ¿verdad?, que estuvo en este mundo y que se formó de acuerdo a este mundo. Ahora nuestra mente tiene que ser como la de Cristo. Dice que el Señor nos llama a renovar esa mente, esa manera de pensar. ¿Ok? Tenemos que pensar de la manera como Dios quiere que pensamos. Amén. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que transformar esa mente de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ya no tienes que pensar como piensas tú. El pecado no solamente es un problema moral, es una batalla espiritual todos los días. ¿O no? Nuestro enemigo no descansa. Dice allá, 1 de Pedro 5:8, dice que el diablo, ¿qué es? Es nuestro adversario. ¿Qué es adversario? Enemigo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor, Viendo a quién, devorar. a quién devorar. Y te va a devorar si tú le permites. Somete a Dios, dice. Resistir al diablo. Y hermanos, es precisamente el trabajo que tiene Satanás. ¿Cuál es el trabajo? Él vino ¿para qué? Para matar, para engañar y para destruir. Esa es la chamba de él. ¿Sí? ¿Cuántos quieren trabajar con él? Porque la Biblia dice que lo que tú haces deja ver a quién sirves. ¿O no? Entonces, él quiere destruir tu comunión con Dios. Hay muchas personas que se acercan a Dios, pero él comienza a hacer la chamba. Y muchos se desaniman y dejan de buscar a Dios, porque están cayendo precisamente en el engaño del enemigo, ¿sí o no? ¿Cuántas personas se han acercado a Dios? Pero han sido engañados. Por eso habla de la semilla que cae en el camino, la que cae en las piedras, la que cae en la espina y la que cae en tierra fértil. ¿Ok? Entonces, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, ¿verdad? Y el peligro de vivir en el pecado, ¿cuál es? Que llega un día en que tu corazón se endurece. Y así venga Cristo y te hable, tú no vas a aceptar nunca. ¿Sí o no? Así baje Dios mismo, Dios Padre, y te predique, tú no vas a aceptar. Porque tienes un corazón endurecido. Podemos ver el corazón del faraón. ¿Cuántas cosas vio? Fueron 10 señales del poder de Dios. ¿Y ese hombre qué hizo? Trajo la destrucción a todos. Imagina cómo quedó Egipto. Déjate imaginar cómo quedó. Inclusive todos sus soldados quedaron hundidos ahí en el Mar Rojo. Y hasta la fecha encontraron cráneos ahí entre los corales y
las ruedas, ¿verdad? Del metal que llevaba la rueda, porque la rueda era de madera y se pudrió, pero el metal de oro que revestía esa rueda lo encontraron ahí pegado en los corales. Necio y rebelde. Hay mucha persona que no quiere dejar de pecar. No me acerco ahí porque voy a dejar de ir a los bailes. No me acerco ahí porque voy a dejar de tomar. No me acerco ahí porque voy a dejar de buscar las chamacas. ¿Sí o no? No quieren arrepentirse de lo que están haciendo, y si no hay arrepentimiento, no hay perdón y no hay salvación. Así de fácil. Simple y sencillo. ¿Quieren el favor de Dios? ¿Quieren vida eterna? Pues arrepiéntete y empieza a hacer lo que Dios dice. Y entonces podrás ver la gloria de Dios. ¿Amén? Y el apóstol Pablo nos llama allá en Romanos 12, 1 y 2, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos a ser transformados, dice, por la renovación de nuestra mente. Ahí es el principal campo de batalla que tenemos con Satanás, nuestra mente. Ahí está en el internet, ¿verdad? Viendo todos los videos ahí, pornografía y el TikTok y todas esas cosas, y ahí se quedan pegados, ¿verdad? Y luego en los bares, hay lugares ahí donde hay diversión y todo eso, y la avidez, dice, de los ojos. El problema del hombre, ¿sabes cuál es? Los ojos. Dice que tus ojos son la lámpara de tu alma. Y si tu lámpara está en la oscuridad, entonces tu alma, ¿cómo está? Está en tinieblas, ¿verdad? Entonces deja de hacer eso. Ponte a leer la Biblia. ¿O no? Porque vas a estar en la oscuridad. Entonces, una constante renovación que te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y esta renovación es algo que hacemos una sola vez. Es diariamente, tienes que estar trabajando sobre tu persona. Amén. Porque Dios te quiere llevar, dice, a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ¿podemos estar encubriendo pecados? Sí, ¿verdad? Hay personas, inclusive, que están siguiendo a Dios, que tienen pecados que están encubriendo. Y aquí tú los ves que son bien santos, ¿verdad? Levantan las manos, cantan bien bonito. Sí, pero están encubriendo pecados. Entonces, queremos alcanzar la gloria de Dios, queremos tener una relación con Dios, una amistad con Dios, tenemos que dejar de hacer eso. ¿Sí o no? Deja de hacer eso para poder tener una verdadera amistad con Dios. Amén. Hermanos, hemos permitido que la tristeza del mundo apague nuestra esperanza en Cristo. Y debemos permitir que el Espíritu Santo ilumine esas áreas oscuras y nos guíe hacia la transformación. Confesemos nuestros pecados, busquemos su perdón, tomemos pasos concretos para alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. Y hermanos, y cuando tú entras en ese parámetro, entonces el Señor actúa inmediatamente. ¿Sí o no? Dios inmediatamente actúa. Envía su Santo Espíritu. Te envía guardia personal. Y hermanos, y dice que lo que pidas en el nombre de Jesús te será hecho. Pero necesitamos entrar en el parámetro de obediencia a Dios. ¿Sí? Sí, de que Dios es bueno, sí es bueno, muy bueno Dios. De que es amplio en perdonar, sí es amplio en perdonar, pero arrepiéntete verdaderamente. Porque Dios no va a perdonar a alguien que no se arrepiente. Solamente va a perdonar a los que se arrepienten verdaderamente, los que dejan de hacer lo malo. Entonces sus oídos, sus ojos van a estar atentos. Cuando tú clames, dice que Él va a librarte de todas tus aflicciones. Dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Sí, entonces el favor de Dios va a estar
sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Ese es Dios, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, pero es un Dios verdadero. Y Dios camina en ese orden, en el orden de la verdad y la justicia. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos llama a ese tipo de arrepentimiento, ¿verdad? Dice Mateo 4:17, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento es una puerta que nos abre el perdón y la gracia de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Entonces, arrepentirse implica dejar atrás todo camino de iniquidad que ofende a Dios. Ahora lo que tenemos que hacer es agradar a Dios. Sí, agradable y perfecta tiene que ser esa manera de buscar a Dios. Amén. Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Todo el que confía en Dios nunca será avergonzado. Dice el Señor allá en Mateo 28: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, qué hermoso que a donde sea que tú vayas, que vaya la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dice que hasta tus enemigos van a estar bien contigo. Dice que Él va a ser morada en tu casa. Cuando el Señor llega, el diablo se va. ¿O no? Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y seguimos viviendo conforme a las condiciones del mundo todavía. En lugar de que nuestro hogar, nuestra vida, sea un santuario para la presencia de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Marcia, ¿me ayudas? Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Así como estamos, vamos a orar.